Gracias, Pastor Luis, de verdad, a los pastores Luis, la pastora Kristen, qué bendición poder permitirnos estar hoy aquí compartiendo con ustedes. Charlie, la verdad que gracias por permitirnos estar aquí. Estamos nosotros aquí en este momento en Estados Unidos porque veníamos celebrando 30 años de egresados del seminario bíblico donde pudimos asistir hace 30 años. Así que hace 30 años tuve la oportunidad de conocer precisamente a Charlie cuando apenas era un niño, así que algunos están sacando las cuentas, dicen, uy, este es abuelito, pero todavía estamos creyendo por nuestros hijos para que precisamente tener esos nietos, pero de verdad que, como decía mi esposa, es hermoso cuando podemos encontrar comunidad y especialmente como latinos, cuando venimos en Cristo a entender que hay una realidad mayor y que podemos venir en un solo corazón a adorarlo y a darle a él toda la gloria, así que es de verdad especial poder estar aquí. Quiero quizás iniciar en el día de hoy hablándoles un poquito, digámoslo así, un recorrido, o sea, porque quiero conectar algo desde alguien que por 30 años vino primeramente aquí a esta nación y que entiendo a cada uno de ustedes que llegó de alguna manera también, porque yo mismo llegué con mi esposa con un bebé de 4 meses, respondiendo precisamente a un llamado de Dios, dejándolo todo en nuestro país. Y en un momento pensamos que nos quedaríamos acá, pero el Señor dijo de regreso a Colombia. Así que fuimos de regreso a Colombia, pero entendimos realmente lo que es ese cambio cultural, ese choque. Yo no sé si algunos de ustedes tuvieron esa batalla de al llegar aquí algunos encontrar un cambio de cultura y que a veces nosotros mismos no entendemos cómo funciona esa cultura. Pero que poco a poco a veces uno sencillamente migra, está allí, pero no entiende muchas cosas. Así que de verdad que hoy quiero es desde mi corazón poder decirles, me identifico y quiero que algo que quiero hablar un poquitico desde mi corazón pueda llegar al corazón de muchos y especialmente también a nuevas generaciones, porque no estoy aquí con el ánimo de criticar o tratar de cuestionar el esfuerzo que cada uno ha tenido, sino por el contrario de celebrar y reconocer lo que han sido estos años para cada uno, pero también celebrar el propósito que Dios tiene, porque yo creo que Dios tiene algo mucho más grande de lo que cada uno de nosotros piensa. Para mí que vengo desde afuera y pastoreando, cuando digo 8 años que están acá, es increíble lo que ya Dios está haciendo entre ustedes. Y que a veces uno como pastor solo ve el día a día y el presionar, el abrir brecha, pero desde afuera uno puede decir, Señor, lo que estás haciendo aquí es algo mucho más grande que lo que ustedes quizás están viendo aquí delante de ustedes. Así que quiero celebrar eso y hablar que es una bendición. Quiero de pronto iniciar tratando de decir esto, porque cuando llegamos con mi esposa 30 años atrás, hubo varias cosas que nos encontramos, aterrizamos en Dallas. Recuerdo que en nuestro último vuelo de Dallas a Tulsa, nuestro hijo de 4 meses lloró todo el vuelo. Y era un momento que casi que en mi cabeza yo estaba diciendo, ¿qué estoy haciendo acá? Estoy respondiendo realmente un llamado de Dios, ¿qué es lo que tú tienes? Cuando llegamos allá, yo recuerdo que le dije a mi esposa, ¿quieres conocer dónde vamos a estudiar? Y dijo, no, yo solo quiero llegar al hotel. Claro, venía con su hijo de 4 meses llorando todo el último trayecto. Pero empezamos a encontrar algo que para nosotros fue muy interesante, porque empezamos a encontrar lo que era un sueño americano, y quiero hablarles de 30 años atrás, porque 30 años atrás empezamos a encontrar algunas cosas muy interesantes, porque había una palabra que era muy importante aquí, se llamaba la palabra confianza. Confianza. La confianza era un commodity, era un valor que empezamos a reconocer que era muy celebrado, y quiero tratar de aplicarles a qué me refería con esa confianza. Recuerdo que estando ya sencillamente un par de meses, obviamente uno viene y tiene que empezar a tratar de comprar un menaje, mirar qué va a adecuar. Recuerdo que se nos dañó la plancha, o la plancha dejó de sacar vapor. Y viniendo de Colombia, claro, inmediatamente dijimos, se dañó la plancha, bueno, no podemos hacer nada, nos tocará comprar otra plancha, pero alguien nos dijo, no, vayan sencillamente a Customer Service y allá simplemente le explican. Y dijimos, pero ya no tenemos recibo. Desde Colombia usted está acostumbrado que tiene que ir con recibo y hasta con el abogado, no sé cómo le pasa en algunos otros países. Pero para nosotros, cuando llegamos allí, fue al contrario, llegamos a Customer Service y decimos, miren, no tenemos el recibo, pero la plancha dejó de sacar vapor.
La señorita solo dijo, no se preocupe, vaya, saque otra plancha. Casi que me quedé como, pero espérese, le explico. No, no necesita explicar nada, vaya y cambie la plancha. Y eso para mí, viniendo, digámoslo así, de nuestras naciones, en donde todo a veces es peleadito, ¿cierto? Yo decía, ¿qué es esto? Luego tuvimos otra experiencia en el banco. Recuerdo que tuve un sobregiro de $1 y me llegó una notificación que ahora tenía una penalidad de $20. Yo dije, ¿pero qué es esto? ¿Cierto? Usted como estudiante, en ese momento 30 años o 20 y pico, estábamos, como dicen allá, estirando el centavo. Y recuerdo que voy al banco y le digo a la gerente, le digo, mire, perdóneme, ¿por qué nos están cobrando estos $20? Y me dice, ¿no le explicaron que si usted tiene aquí un overdraft, un sobregiro, se le carga una multa de $20? Le dije, no, no tengo nada. Inmediatamente dice, discúlpeme, señor Bedoya, nuestro error, aquí tiene un ticket para una cena en un restaurante por nuestro error. Yo decía, ¿esto qué es? Estoy pellizcando, ¿qué es esto que están acá? ¿Por qué tienen esta cultura? Pero era confianza, creían en ti. Recuerdo cuando con mi esposa salimos una vez, íbamos hacia Iowa, y en Iowa llevábamos la silla de nuestro hijo de carro y se dañó el cinturón, pero ya estábamos por Iowa. Dijimos, no, pues, ¿qué vamos a hacer aquí por acá en Iowa? No, pues vaya al Target y simplemente explíquelo. Efectivamente llegamos, la misma escena, vaya y saque otra silla. ¿Qué es esto? O sea, de latino, no sé cuántos les ha pasado, como que no estás acostumbrado. Ahora les estoy hablando 30 años atrás, porque yo sé que las cosas han cambiado. Pero cuando nosotros llegábamos, digámoslo así, a Wendy's, a McDonald's, yo recuerdo 30 años atrás que tú decías, ¿me das otro poquito de ketchup? No te daban la bolsita, te daban era el tazón, cójalas, tome las que quiera, reciba las que quiera. Y para nosotros era, ¿cómo es esto de la generosidad? ¿Por qué es esta cultura? Y aunque veníamos a estudiar a un seminario bíblico, no estaba entendiendo que el carácter de Cristo estaba impregnando en una cultura que yo no entendía. Y que al no comprenderla, yo sencillamente estaba empezando a tratar de sacar provecho de esa cultura sin entender de qué se trataba. Ahora, hoy que vamos 30 años después, cuando visitamos Walmart, cuando fuimos a diferentes sitios, ha sido un choque ver que ahora lo que antes estaba abierto, todo está bajo llave. Las baterías están bajo llave, las cuchillas están bajo llave, las cremas de las mujeres están bajo llave, las cositas están bajo llave. Y uno dice, ¿qué pasó? ¿Qué pasó en 30 años? ¿Qué pasó en donde este sueño americano que estaba aquí? ¿Qué fue lo que realmente sucedió? Y cuando empezamos realmente a entender esto, empiezas tú a darte cuenta que la inmigración, no solamente hispana, sino en general que llegó de una manera masiva, las iglesias en Estados Unidos no entendieron cómo asimilar la cultura. Compartimos el evangelio, pero no siempre entendemos cómo transformar cultura. Y nosotros como inmigrantes no empezamos a entender que esa política de customer service estaba basada no en una astucia, sino en el amor. El amor de pensar en que se confiaba en ti, se cree en ti. ¿Por qué? Porque era como estaban atrás. Tuve la oportunidad de, hoy el papá de Charlie, nos graduamos con ellos, son nuestros mejores amigos, pero recuerdo una vez que yo estaba orando a Dios. Hay un momento crítico en nuestra nación en el año 94 en donde era el momento de Pablo Escobar, era el momento del narcotráfico, de las bombas, y llegó un momento en donde la economía se colapsó, nada se vendía. En el segundo año, en el año 95, todo lo que fueron nuestros recursos quedaron congelados en Colombia. Y allí vino el momento de tener que aprender fe. O sea, ¿cómo vamos nosotros a caminar ahora en fe? Y recuerdo que orando a Dios, porque empezábamos a entender que en la palabra tú puedes creer a Dios por recursos, tú puedes creer a Dios por sanidad. Pero en mi cabeza yo no entendía eso. Yo veía estudiantes que decían, Dios me bendijo, me llegó un cheque de $100, el otro, no, me entregaron un carro. Y yo decía, esto no pasa en Colombia, ¿qué es lo que está pasando? Pero era porque no entendía cómo usar la fe. Y una mañana mientras estábamos, o sea, veníamos orando porque se había cerrado todo, precisamente llega Charlie y me dice así. Él dejaba a sus hijos, donde nosotros dejábamos al nuestro, dejaba a los dos pequeños, y entonces me hace la pregunta, me dice, ¿cuánto necesitas? Y yo le dije, ¿cuánto necesito de qué? Y me dice, esta mañana en la oración Dios me dijo que tú tienes una necesidad y quiero suplirla. Y yo estoy como estudiante creyente tratando de entender,
Pero le voy a decir, mi cabeza hispana fue al otro del mundo y volvió. ¿Por qué? Porque yo dije, yo necesitaba en ese momento $400. Pero en ese momento me di cuenta de una naturaleza. Dije yo, si le pido 2,000, me cuadro 2 meses más. Y voy a estar tranquilo. Pero mientras estaba en mis pensamientos allí, empecé a ser consciente, pero Dios está viendo mis pensamientos. Así que me tocó decir, no, solo 400. Y él me dice, ok, dame la dirección y esta tarde paso. Claro, yo salgo de allí y dije, no, este gringo, tan pronto le dije 400 ya, seguramente se desanimó, ya no va a llegar. Pero en la tarde llegó con el cheque. Me dijo, aquí están los $400. Pero eso inició una amistad que hoy en día conservamos, porque empezamos a aprender el uno del otro, pero yo empecé a entender algo que él como tejano cargaba con él en su cultura. Y que yo como colombiano no comprendía algunas cosas de lo que quiero hablar con ustedes. Así que estamos viviendo hoy una era de la distorsión más grande que la historia ha tenido. Todo está distorsionado, es decir, hay una confusión. Pensamos que libertad es hacer lo que sentimos hacer, que libertad es simplemente responder a hacer lo que se me da la gana. Y es allí donde, sin darnos cuenta, entramos en lo que se llama la esclavitud de nuestros impulsos, porque somos cautivos cuando no sabemos tomar decisiones que no solamente dependen de lo que siento. Y es ahí donde nosotros llamamos amor a una emoción barata de dopamina que se apaga cuando el otro deja de satisfacernos. Lo apagamos, ya no me satisfaces, porque todo se trata de nosotros, de mí. Nosotros como padres, sin darnos cuenta, hemos dado a nuestros hijos todo lo que nosotros no tuvimos. De alguna manera tratamos de entregar a ellos algo que para nosotros fue un anhelo, pero sin darnos cuenta les hemos quitado lo que ellos necesitan para ser libres, que tiene que ver con un modelo de carácter. Y de eso es lo que yo quiero que podamos nosotros mirar acá, ¿cierto? Porque sin darnos cuenta, nosotros tenemos una herencia hispana. A nuestras costas llegaron 3 barcos, no uno. Aquí llegó el Mayflower, pero a nuestras costas llegaron 3. ¿Alguien se acuerda cómo eran los nombres? La Niña, la Niña, la Pinta y la Santa María. Pero nuestros conquistadores llegaron detrás de ¿qué? Del oro. Y los padres de esta patria llegaron detrás de ¿qué? Llegaron buscando realmente un territorio en el cual establecer una nación bajo Dios. Un territorio en el cual pudieran encontrar un lugar para adorar a Dios y entender el carácter de Cristo para que la libertad pudiera ser una realidad. Hoy cuando miramos en el tiempo sin darnos cuenta, todavía traemos una cultura, la cultura de la búsqueda del oro, pero no de la roca. Y no me estoy refiriendo al actor Dwayne, ¿no? Estamos hablando de la roca que es Cristo. Algunos están allá procesándola, ¿cierto? Nosotros necesitamos entender algo. Así que he titulado esta enseñanza Redefiniendo el amor y la libertad. Redefiniendo el amor y la libertad. Porque creo que necesitamos redefinir el amor en términos de la palabra de Dios y necesitamos redefinir la libertad en términos de la palabra de Dios. De lo contrario, estamos condenados solo a que de lo que escapamos de nuestras naciones lo estamos trayendo aquí sin darnos cuenta. Y es por eso que hoy vemos algo que está cambiado. Vayan conmigo en sus Biblias a 1 de Juan capítulo 2 y quiero llevarlos a un viaje en el tiempo a tratar de mirar algunas cosas. Estoy tomando esta escritura de la traducción de la Biblia amplificada. Es una Biblia que siempre me ha encantado por la ampliación que tiene. Pero versos 4 al 6 dice así: quien dice yo lo conozco, lo reconozco y lo percibo y me he familiarizado con él, pero no guarda sus mandamientos, sus preceptos, es un mentiroso y en esa persona la verdad de Dios no tiene lugar. Pero el que guarda sus mandamientos, el que observa sus preceptos, dice, el que atesora su mensaje en su totalidad, el que observa su palabra con fidelidad, en él verdaderamente el amor por Dios y el amor de Dios ha sido perfeccionado, completado, alcanzado madurez y su meta plena. Por esto podemos saber, percibir, reconocer y tener la seguridad de que estamos en él. Mira esto:
Aquel que dice que permanece en él debe él mismo caminar y vivir de la misma manera en que él caminó y vivió. ¡Wow! O sea, la vara nos quedó alta. Pero aquí es donde viene algo que a través del tiempo, de pronto me ha tomado 30 años ir entendiendo, y no quiero que te tome 30 años. Quisiera que aquellos que son una generación joven, ustedes desde aquí puedan decir: he hecho la conexión, y al contrario, vamos a ir adelante a hacer una diferencia y a entender por qué Dios nos trajo a esta nación. Porque yo creo que tal vez algunos dejaron su nación por circunstancias, por persecución, por todo lo que pasa en nuestros países, falta de oportunidades, inseguridad, pero para Dios tenía un plan contigo al traerte aquí, que es mucho más allá de que solo estés seguro y que tengas cumplida tu cuota económica. Creo que Dios es un Dios de propósitos y Dios tiene algo mucho más grande, pero nosotros necesitamos verlo. Ahora, Texas no nació como un territorio de ganaderos o petroleros, sino realmente como una extensión de la visión de los padres de la patria de construir una sociedad bajo el gobierno hebreo. Hoy Dios me ha dado la oportunidad de enseñar a través de una escuela de gobierno que tenemos en Washington a jóvenes que son de todas nuestras naciones latinoamericanas, porque necesitamos líderes de gobierno que entiendan una cosmovisión bíblica. Pero este concepto de una nación hebrea, una república hebrea, solo existen 3 en el mundo: Israel, Suiza y Estados Unidos. Una de las cosas que aprendí con mi amigo Charlie es que él es abogado y resulta que él tenía que leer la Biblia para entender las leyes. En nuestros países un abogado no tiene que leer la Biblia. En nuestros países un abogado sencillamente depende del derecho romano, pero aquí el derecho es de acuerdo a la Biblia. ¿Pero por qué es de acuerdo a la Biblia? Porque bajo el gobierno hebreo todo se trata de un autogobierno individual bajo la ley de Dios. Diga conmigo: autogobierno. Y aquí es donde hay un secreto fundamental. Porque cuando nosotros entendemos el autogobierno, quiero mostrarles cómo veían a Cristo los padres de la patria. ¿Cuál fue el Cristo que ellos vieron? James Madison, uno de los primeros presidentes, dijo esta frase: hemos apostado todo el futuro de la civilización americana no en el poder del gobierno, lejos de ello. Hemos apostado el conjunto de nuestras instituciones políticas sobre la capacidad de la humanidad para el autogobierno, sobre la capacidad de cada uno y de todos nosotros de gobernarnos a nosotros mismos según los mandamientos de Dios. El futuro y el éxito de América no está en esta constitución, sino en las leyes de Dios sobre las cuales esta constitución ha sido fundada. ¡Wow! Yo desearía que Simón Bolívar hubiera tenido esta misma reflexión. Sí, pero no la tuvieron y por eso nuestras naciones están como están. Colombia, estamos debatiéndonos en este momento si está el país yendo al comunismo o no. Y el trabajo que hemos estado haciendo en la iglesia ha sido traer de regreso un fundamento de la palabra que estuvo desconocido por mucho tiempo, pero que si está desconocido aquí, para mí, los latinos somos la esperanza de esta nación. Y tal vez te suene arrogante, pero yo creo que Dios está trayendo un avivamiento entre la colonia hispana, pero necesitamos entender el avivamiento con un elemento de reforma dentro de ellos. Así que, ¿qué es lo que pasó? Cuando nosotros entendemos, el sueño americano no fue solamente ir tras el oro. Ellos entendieron que se trataba de conocer la roca y establecer esa roca en esta nación. Y ahí es donde empieza nosotros esta comprensión. Voy a regresar a 1 de Juan 2, pero ahora desde el verso 5 solamente. Dice: pero el que guarda sus mandamientos, el que observa sus preceptos, el que atesora su mensaje, dice, en su totalidad, no lo que nos gusta, en su totalidad, el que observa su palabra con fidelidad, en él verdaderamente el amor por Dios y el amor de Dios ha sido perfeccionado, completado, alcanzado la madurez y su meta plena. En otras palabras, su pastor empezó a enseñar acerca del amor. Y la semana pasada escuché cómo habló de esos 4 tipos de amor. Pero quiero decirte, lo que estos padres de la patria entendieron es que la verdadera libertad está basada en el amor ágape, que es la clase de amor de Dios. Y esa clase de amor es muy importante que venga a ser revelada en nosotros. Primera de Juan 4:8, fíjate, dice: el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Escúchame, Dios no tiene amor, Dios
es amor. ¿Cómo así que Dios es amor? Jesús lo trató de decir de alguna manera y era: el que me ha visto a mí, ha visto a el Padre. Yo siempre pensé, me fregué, porque yo ya no puedo ver a Jesús. Los únicos que pudieron fueron los discípulos que caminaron con él. ¿Cómo así? O sea, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. No clasifiqué. Hasta que un día dije: un momentico, el apóstol Pablo tampoco caminó con Jesús, pero vio más a Jesús que los que caminaron con él. Porque cuando hablamos de ver, cuando Jesús estaba diciendo el que me ha visto, no estaba diciendo el que ha visto mi silueta. Ellos dicen: tuve una visión de Jesús. ¿Y cómo era? El cabello ondulado, el cinturón atravesando, las sandalias. ¿Y eso qué causó en ti? Pero cuando yo puedo entender a alguien que dice: me encontré con Jesús, como cantábamos, ahora es el Shaddai, pero porque conozco su carácter. Ahora es Jireh, porque entiendo que es proveedor. Y yo no estoy buscando solo su mano para el cheque, sino estoy buscando el que dio a esta nación un concepto de generosidad. Entonces de repente yo empiezo a entender que no se trata solamente de que el maíz aquí fue diferente. Se trata de que hubo una revelación de la persona de Jesús, quien hace el cambio. Tal vez recuerdan el momento cuando Jesús con sus discípulos un día de camino les dice: ¿quién dicen los hombres que soy? Porque yo quiero hacerte la pregunta a ti: ¿quién es Jesús para ti? O sea, si yo te diera una hoja y te dijera: escribe por favor todo lo que puedas en esta hoja de Jesús, ¿qué podrías escribir? Defíneme a Jesús. Porque Jesús a sus discípulos les dice: ¿quién dicen los hombres que soy? Que empezaron ellos a decir: bueno, pues que como que tú eres profeta, otros como que tú eres maestro, no, bueno, como que tú eres un buen escriba. Y finalmente él se da la vuelta y le dice: ¿y ustedes qué dicen? ¿Quién dicen que soy? Y es cuando la máxima de Pedro viene, ¿cierto? Wow, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios Altísimo. Ahora, ¿qué hace Jesús? Dice: wow, Pedro, ¿cierto? Eso no te lo reveló ¿quién? Sangre y carne, sino ¿quién? Diga conmigo: solo el Padre revela al Hijo al que lo quiere conocer. Escúchame, muchas veces nosotros no estamos interesados realmente en conocer a Jesús. Los discípulos habían caminado 3 años con él. San Juan 14 es un capítulo en el cual Jesús lleva ya años caminando y Felipe le dice: muéstranos al Padre y nos basta. Dice: dame una visión del Padre y nos basta. Y la respuesta es: Felipe, llevo tanto tiempo contigo y no me has conocido. Y ahí la pregunta para mí fue: oye, ¿verdad? ¿Y por qué no le conocían? Porque la palabra conocer en la Biblia es una palabra profunda. No es reconocer en la calle. Yo hasta el momento acabo de conocer a sus pastores, o sea, venimos hablando con ellos, pero yo todavía no conozco mucho de ellos. Es decir, si ustedes, y si les pregunto como congregación, ¿cuál es el postre favorito de la pastora? ¿Cuáles son los hobbies no es Josh, no es yo, sino de Chris? ¿Alguien sabe cuáles son los hobbies de Chris? Algunos ya salieron. El golf, otros ni idea. O sea, conocer, fíjate, no es solo la silueta. Me parece que. Y aquí es donde empezamos nosotros a mirar algo que es bien interesante, ¿cierto? El que me ha visto a mí. Entonces, ¿qué vieron los padres de la patria que hizo una diferencia? Cuando nosotros vemos carácter, yo quiero que entiendas, no sé cómo es en la mayoría de países. En Colombia, cuando dices ¿qué carácter?, la gente lo que está diciendo es: uy, pero habla recio, habla golpeadito, ¿no? Como que le pone todas las ganas. Pero eso no es carácter. Carácter realmente quiere decir comportamientos constantes que obedecen a verdaderos principios. Escúchame, el mundo hoy nos ha vendido un amor de vitrina. Se ve bien en la foto, tiene el filtro correcto, acumula muchos likes, pero no tiene los cimientos para resistir una tormenta. Es un amor que se basa en el ¿qué me das?, en lugar de quién soy. Nos vendieron la idea de que el amor es un sentimiento que se consume, cuando la Biblia nos enseña que el amor es un carácter que se construye. Hemos cambiado la seguridad eterna de la roca por la gratificación instantánea del oro. Y el resultado es una generación con las manos llenas de cosas, pero el corazón huérfano de verdad.
Y aquí es donde nosotros necesitamos entender que por eso estamos viendo una generación con niveles altísimos de ansiedad, de depresión, porque hay demasiado énfasis en el yo. Todo se trata de yo. En inglés del iPhone, iPad, iMac, iWatch, todo es I, me, yo. Pero escúchame, el yo no puede ser parte del yo soy. Solo hay un yo soy y el yo tiene que menguar entre el yo soy. Es por eso que la cruz existe. Es el primer paso. Es cuando yo me rindo, digo, Señor, perdón, hasta aquí mi vida la he manejado a mi manera, cedo el trono, pero ahora te lo entrego a ti. Quiero aprender tu amor. Quiero entender de qué se trata este amor. Quiero entender qué es lo que tú hiciste al venir acá. Pero ese es solo un comienzo. Toda la vida del cristiano se trata de encuentros divinos, porque no hay otra manera de morir al yo que encontrarse con Dios. Cada vez que tú ves a Dios hay una parte tuya que muere. Amén. Mira como lo dice en Marcos 11:27 Jesús: todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni al Padre conoce a alguno sino el Hijo, a quien el Hijo lo quiera revelar. ¿Qué locura? ¿Cómo? Espera un momentico, o sea, nadie conoce al Hijo sino el Padre. O sea que Pedro por eso está diciendo, no te lo reveló sangre ni carne. ¿Por qué? Porque esta revelación vino es por el Padre. Pero luego dice, y nadie conoce al Padre a menos que el Hijo se lo quiera mostrar. O sea que en la Trinidad por eso no hay un yo ni un ego. El Padre todo el tiempo habló del Hijo, el Hijo vino para hablar del Padre y para hablarnos del Espíritu Santo, y el Espíritu Santo, que es el Espíritu de verdad, está para guiarnos a quién, a la verdad que es Cristo, el cual a través de Cristo conocemos al Padre. O sea que no son solo conceptos, el amor no es solo un término, el amor es una persona, la verdad no es un concepto, es una persona. Y yo puedo empezar a entender la persona cuando quiero decirle, Señor, quiero conocerte. Por eso el apóstol Pablo en Efesios capítulo 1 dice esto: mi oración es que los ojos de su entendimiento puedan ser abiertos, de manera que puedan conocer más claramente, perfectamente, discernir, percibir, entender a Jesús. Y esa es una oración que quiero dejar para tu vida. Si tú quieres conocerlo, tienes que empezar a hacer esa oración sobre tu vida. Señor, quita mis velos. Señor, abre mis ojos. Señor, permíteme ver a Jesús, que no esté lleno solamente de escrituras, una doctrina, sin conocer realmente al Hijo. Quiero que el Hijo sea revelado. ¿Dónde en la Biblia encontramos la descripción del carácter del amor? ¿Dónde podríamos definir qué es el amor? Y hay una escritura por excelencia, 1 Corintios 13. Y quiero que vayamos allí, 1 Corintios capítulo 13. Voy a leer solo la primera parte y luego voy a hacer un ejercicio, porque le dije a la IA, quiero que me traduzcas este pasaje en términos de generación Gen Z. Porque quisiera ver cómo se oye esto en generación Gen Z hoy. Entonces la primera parte, quiero leerla de la versión amplificada, dice: el amor es sufrido y paciente y bondadoso. El amor nunca tiene celos ni envidia, ni está hervido de celos, no es presumido ni jactancioso y no se porta con orgullo. Voy a tenerme allí por tiempo. Voy a ir ahora a la versión Gen Z. ¿Ok? ¿Cuántos les gustaría saber cómo dice Gen Z? Dice así: el amor tiene 0% de toxicidad. El amor te hace el aguante y es buena onda. No vive pendiente del flex del otro, ni tiene envidia del éxito ajeno. El amor no se cree el centro del universo, ni anda de presumido buscando clout. Atención. El amor no es cringe ni maleducado. No es self-centered, egoísta, ni vive diciendo yo primero. El amor no se detona por cualquier cosa, ni vive con el trigger activado. No le hace un thread, un hilo a tus errores, ni guarda recibos, o sea, keep receipts, de lo que le hiciste para echártelo en cara después. Piensa cada una de estas definiciones en Jesús. Porque me encanta esta. Jesús, cuando resucitó, le dijo: Pedro, ven para acá, tengo un thread aquí, ¿cierto? Tengo un recibo aquí que me debes de cuenta. Me negaste, ¿cierto? Ahora ven. No, ¿qué hace Jesús? Lo restaura. El amor no le da like a la injusticia, sino que se pone hype cuando la verdad sale a la luz. El amor no te hace ghosting cuando las cosas se ponen difíciles.
Confía a muerte, siempre espera lo mejor y se mantiene firme aunque todo se esté cayendo a pedazos. El amor es lealtad absoluta. ¿Cuántos han leído? Él permanece fiel aunque tú y yo seamos infieles. El amor nunca se queda offline. El amor nunca pasa de moda. Los trends de hoy van a desaparecer. El conocimiento que hoy crees que te hace superior se va a quedar outdated. Y las palabras más elocuentes se van a quedar en visto. Pero el amor, la clase de amor de Dios, es lo único que nunca va a morir. Ahora, escúchame, yo no puedo desarrollar cada palabra porque me encantaría y ahí sale el maestro en mí. Yo soy de los que me encanta mirar cada palabra porque es como Dios me ha diseñado. Pero quiero darte 3 palabras. El primer versículo, esa palabra sufrido, porque es que si uno no entiende, uno dice, pues sí, a sufrir, ¿cierto? El amor es sufrido, pues yo aquí sufriendo. Ese no es el contexto. El contexto es este. El pensamiento hebreo, esa palabra, viene de la raíz que describe a Dios como tardo para la ira, es decir, literalmente significa largo de narices. Y tenemos que entender, no es narizón, ¿ok? Es largo de narices. Lo que quiere decir es cuando alguien se enoja, en el hebreo, su nariz se calienta y su respiración se agita. Ser sufrido en el pensamiento hebreo de Pablo es tener una capacidad enorme de respirar antes de reaccionar. No es aguantar el golpe por debilidad, sino retener el juicio por amor. Es darle al otro el espacio para arrepentirse. Wow, esto nos cambia todo. ¿Por qué? Porque como padres, cuando tú y yo corregimos desde la ira, sin siquiera haber dado la oportunidad de que nuestro hijo nos cuenta la historia completa, tenemos solamente un pedazo, sin darnos cuenta pasa esto. A veces corrigiendo lo que estamos es rompiendo su espíritu en lugar de tratar con su voluntad. Déjame explicarlo de esta manera. La Biblia nos enseña que nosotros somos seres tripartitos, somos seres espirituales que tenemos un alma y vivimos en un cuerpo. ¿Dónde están todo lo que son esa parte de emociones y el deseo de seguir tras el impulso? En el alma. Pero el espíritu nuestro es donde el amor de Dios ha sido derramado. Pero aquí viene algo, cuando como padres tenemos que corregir, a veces como padres decimos, ay no, yo prefiero no corregir porque me duele tanto. No, si tú no corriges estás diciendo, soy tan egoísta que prefiero hacer caso al dolor que siento que el dolor que va a sentir mi hijo por no corregirlo en unos años. Pero aquí viene el otro lado. Cuando sin darnos cuenta lo que decimos son palabras, nunca vas a ser bueno para nada. Siempre estás haciendo lo mismo. Estás atacando su espíritu, pero su voluntad está quedando intacta. La palabra lo que nos está enseñando es cómo nos lleva a quebrar la voluntad. Déjenme ponérselo en práctico y en plastilina. Mi hija tenía, ¿cuántos años tenía Ani? ¿4 años, 5 años? Cuando las hojitas... 2 años, o sea, estaba empezando. ¿Y cuántos saben que los niños son bellos, pero son las criaturas más egoístas del mundo? Un bebé no respeta, es decir, si a la 1 de la mañana tiene hambre, él levantó la casa, no importa si tú te acostaste a las 11. ¿Estás conmigo? Él no está pensando la hora correcta de hacerse en el pañal. Algunos me están entendiendo. Ok, mi hija 2 años... O sea, de pronto estábamos ahí en la casa y de pronto toma una mata y agarra la mata y le arrancó una hoja y se quedó mirándome. 2 años, no ha ido al colegio todavía. Le digo, nena, eso no se debe hacer. No tienes por qué quitar la hoja. Me miró, la meditó y agarró una segunda hoja. Y se quedó mirándome así. ¿Y qué? Ahora, como padre, gracias a Dios había ido a la palabra y había leído al doctor Dobson y había entendido este concepto de cómo trabajar con niños de voluntad férrea. Porque mi hija es esa, mi hijo es el polo opuesto, tú le dices y ya. Pero ella, entonces, nena, me va a tocar corregirte. Tercera hoja, ¡pran! Ok, entonces me tocó subir, cogí la palita y tas. Un poco de lágrimas, bajamos. Dije yo, listo, ya la entendió. Otra hoja, 4.
En ese punto yo ya empecé a decir, ¿será que soy mal padre? Escúchame, te estoy dando una lección de por qué la palabra debe ser tu guía y no tus sentimientos. Tú te sujetas a lo que la palabra enseña, y la palabra enseña que tú necesitas quitar la necedad del muchacho. Ahora, necedad no es, yo no estoy hablando del abuso, que mucha gente se fue al abuso, y en la ley del péndulo ahora por corregirnos fuimos al otro lado, los dejamos silvestres, orgánicos, para que crezcan solos. No, por eso estamos teniendo unos problemas en la sociedad. Estoy hablando de un primer punto. Cuarta vez, otra vez, quinta vez, entonces me tocó que más fuerte. Y en esta yo ya vi cuando su voluntad se dice, perdón papá. En ese momento, ¿qué es lo que haces como papá? No dices, pues váyase niña. No, en ese momento es cuando tú vienes y abrazas, porque afirmas, está bien mi amor, acabaste de entender cuál es lo que estás tratando de enseñar desde niña. Lo que muchos adultos hoy están sufriendo, no saben por qué se están estrellando con las cosas y la presión está llegando a sus vidas, porque no entendieron esto desde pequeños. Es la palabra de Dios. Yo miraba a algunos de estos güeritos, como le dicen, porque tú los ves y nuestros niños latinos llegan al supermercado, todos están corriendo y los de ellos van en filita organizados. Y uno decía, ¿alguien entiende de qué hablo? ¿Sí? Entonces, ¿quién está bien y quién está mal? ¿Quién es la puntualidad? ¿Cierto? O sea, el americano llega media hora antes y está en la iglesia. Yo desearía en Colombia que esa cultura ya hubiera llegado, pero no ha llegado todavía. Entonces la pregunta es, ¿quién está bien? ¿Ser puntual o impuntual? Y fíjate que todo volvemos a unos aspectos de la palabra. Déjenme ir a la segunda, bondadoso. Bondadoso. Entonces no corrijo desde la ira, afirmo el espíritu, quiebro la voluntad. Bondadoso. La palabra en el hebreo está ligada a misericordia en acción. El concepto no es solo ser bueno de carácter, es ser útil. Mira eso tan loco. La bondad no existe sino se manifiesta en un acto práctico de servicio. ¿Cómo así? En casa, si hay algo que detesto, después aún de 40 años de caminar con el Señor, es tender cama. ¿Cuántos de aquí dicen, estoy que metiendo la cama, amor, déjame tenderla? Aquí se puso todo callado, estoy llegando a donde es, ¿no? Pero ¿qué hago? Mi esposa me dice, ¿me ayudas a tender cama? Y listo, la atendemos, pero no es que yo diga, me gozo en ello. Entiendo el proceso de someter mi ego para entrar a algo que se llama bondad. Nadie dice en la mañana, uy Señor, estoy tan bondadoso hoy, ¿a quién quieres que bendiga hoy? Nadie se levanta diciendo, estoy hoy que me perdono a alguien. ¿Quién me la hizo? ¿Estás entendiéndome? Cada uno de lo que viene como descriptor del amor son verbos. Los verbos requieren una decisión tuya de actuar en ellos. La loza, yo a veces llego y hemos estado corriendo por la iglesia y a veces la loza está acumulada. Yo le digo, mujer, ¿qué no te da de lavar la loza? No, ¿sabes qué hago? Lavo la loza porque la unción no se me cae, no se me quita. Por el contrario, ¿sabes qué pasa? Se incrementa. ¿Por qué? La fe obra por el amor. Es una revelación. ¿Cómo así? La palabra paciente es alguien que tiene la capacidad de ejecutar venganza, pero en lugar de ello se refrena. Esta fue la que más me bendijo, porque yo imaginé a Jesús yendo a la cruz, los ángeles del cielo mirándolo, diciéndole, Jesús, solo necesitas dar una orden. Legiones diciendo, ¿te vas a dejar ir a la cruz? Te están matando, danos la orden y acabamos este planeta. Era fácil para Jesús decirles, haga y hacemos otro. Pero se refrenó. Escúchame, esa es la razón por la cual en Texas cargan armas, porque entendieron y crecieron bajo dominio propio. Entendieron algo, que el lema Victory or Death de la revolución de Texas no era solo militar, era espiritual. Es la convicción de que Dios creó al hombre para ser libre, no esclavo de dictadores ni de sus propios vicios. En la tradición de Texas, la familia y su tierra son un territorio sagrado. La familia es la primera unidad de gobierno y las leyes de Texas establecen que esa protección de patrimonio es importante.
Desde nuestra cultura no lo entendemos, pero cuando lo empiezas a entender, Dios dio 3 derechos fundamentales al hombre: derecho a la vida, a la propiedad y a la libertad. Así que aquí es donde me encanta la visión que tiene esta casa, porque está una visión orientada a las familias, porque son las familias el muro de defensa contra el egoísmo y la tiranía. Déjenme tratar de ir cerrando con esto en mente. Satanás conoce la Biblia pero no la aplica, pero sabe usarla para pervertirla. ¿Por qué? Por lo que acabo de decir. Mira lo que decía John Adams, otro padre de la patria. Es solo la religión y la moral las que pueden establecer los principios sobre los cuales la libertad puede estar segura. De hecho, sin ese fundamento firme, nuestra forma constitucional de gobierno estará en riesgo. No tenemos un gobierno armado con el poder capaz de contender las pasiones humanas, descontroladas de moral y religión. Nuestra constitución fue hecha solamente para un pueblo moral y religioso. Es totalmente inadecuada para cualquier otro gobierno. O sea, la tiranía no comienza en el gobierno, comienza en casa. Y por eso necesitamos una revelación del carácter de Cristo. ¿Podrían ayudar en el teclado de pronto? Ahora, quiero dejarte esto porque esta es una casa llamada a enseñar familia. Noah Webster, que fue el autor del diccionario Webster, Merriam-Webster, escribe esto. En la familia, escucha esto, en la familia se forman los elementos del gobierno civil. La disciplina familiar es el modelo de todo orden social. El respeto por la ley y el magistrado comienza por el respeto a los padres. Las familias son las salacunas de buenos y malos ciudadanos. El padre que es negligente en corregir y gobernar a su hijo, o quien por el ejemplo lo corrompe, es el enemigo de la comunidad a la cual pertenece. El padre que instruye a su hijo en buenos principios y lo sujeta a una disciplina correcta es el guardiano ángel de este chico y es el mejor benefactor de la sociedad. ¿Qué conocían de Cristo que hemos dejado de percibir? ¿Qué fue el carácter que ellos empezaron a ver en Jesús que pudieron plasmar esto de esta manera para una sociedad? ¿Qué es lo que nosotros necesitamos tomar? Así que estamos redefiniendo lo que tiene que ver con amor y libertad. Porque si podemos volver a mirar a Jesús desde esta otra óptica, vamos a ver entonces un cambio. Escúchame, como hispanos creo que tenemos una responsabilidad histórica. No podemos volver a repetir la historia de España. Va a ir por el oro. Porque hoy nosotros tenemos que escoger, entender, Señor, tú me trajiste a esta nación, es para consolidar una nación bajo Dios. Es para poder entender, y ahí es la pregunta tuya, Señor, ¿qué fue lo que los padres de esta patria entendieron? Porque yo quiero que mis generaciones crezcan de la misma manera, y escúchame, y que aún podamos llevar a nuestras naciones de regreso lo que encontramos aquí, que es más que una economía, es más que una seguridad, es a Cristo como el fundamento y la roca sobre el cual entonces naciones pueden esperar tener una libertad. Si como pueblo hispano o inmigrantes no entendemos este llamado, vamos solamente a ser consumistas aquí. Y vamos a dejar entonces que algo empiece a colapsar como lo que está ocurriendo en nuestras naciones. Así que hay una trampa. ¿Cuál es esa trampa? Es cambiar una carencia material en tu país por una esclavitud espiritual en Dallas. Déjame decirlo. Si logras la casa de 5 habitaciones, pero pierdes el corazón de tus hijos ante el materialismo, has pagado un precio muy alto. Verdadero sueño entonces no es tener una mejor vida, sino ser una mejor persona a la luz de Cristo. El latino que entiende esto deja de ser un simple trabajador inmigrante y se convierte en un heredero de la promesa, porque esta nación tiene una promesa. Y alguien que prospera por fuera es porque está gobernado por dentro. Robert Winthrop, otro padre de la patria, dijo esto en 1849: todas las sociedades de hombres deben ser gobernadas de una forma o de otra. Entre menos tengan de un gobierno impositivo, más tendrán que tener un gobierno individual, un autogobierno individual. Entre menos dependan de una ley pública o de fuerza física, tanto más deberán depender de una restricción moral privada.
Los hombres, en pocas palabras, deben ser controlados necesariamente por el poder dentro de ellos o por el poder fuera de ellos, bien sea por la palabra de Dios o por el brazo armado del hombre, bien sea por la Biblia o por la bayoneta. ¿Cómo lo aplicamos en el matrimonio cuando en el hogar no reina la Biblia? Es decir, ese amor que es sufrido, benigno, paciente, que no tiene envidia, va a terminar reinando la bayoneta. ¿En qué forma? En divorcio, cortes, abogados, división de bienes. Lo que no pudo gobernar el amor lo gobernará un juez. A nivel de nuestros hijos, si no les enseñamos el autogobierno, esa potencia interna de los mandamientos, el mundo les pondrá la bayoneta de las adicciones, la promiscuidad en búsqueda de satisfacción, la policía y la esclavitud como algoritmo. Y en la sociedad de una nación que pierde su brújula moral necesita más policías, más cámaras de vigilancia y más leyes restrictivas. Entre menos Biblia en el corazón del ciudadano, más bayoneta necesita el Estado. Quiero terminar diciendo esto a jóvenes de Viva. El sistema les ha mentido. Les ha dicho que la libertad es hacer lo que sienten, pero es la trampa más vieja del mundo. Es el sentimiento del algoritmo del ego. Porque el mundo les está vendiendo un amor desechable, porque un joven que no sabe amar es un joven que no sabe pelear. Es un joven que no sabe pararse. En un mundo de cobardes el compromiso es la nueva revolución. Y ese compromiso es con Cristo primeramente. Hacer ghosting es fácil sacar a cualquiera. Pero hay una diferencia entre seguir realmente la palabra de Dios. Ustedes no son solo hijos de latinos en este país. Son la línea de sucesión de una sabiduría que fundó naciones. Y si ustedes abrazan el carácter de Cristo, se volverán peligrosos para toda forma de tiranía. Quiero cerrar diciendo esto. Abraham Lincoln escribió estas palabras: hemos olvidado a Dios. Hemos olvidado la mano amable que nos preserva en paz, que nos multiplica, enriquece y fortalece. Y hemos imaginado vanamente en lo engañoso de nuestro corazón que todas estas bendiciones fueron producidas por nuestra propia sabiduría y virtud. Intoxicados con el éxito interrumpido, nos hemos vuelto demasiado autosuficientes como para sentir la necesidad de redimir y preservar esa gracia, demasiado orgullosos para orar al Dios que nos hizo. Me gustaría terminar haciendo una oración. Me gustaría que te pongas de pie. Si estás cerca a tu familia, yo quiero hacer una oración a Dios como familia, que es como un manifiesto delante de Dios. Y si me permiten, quiero guiarlos en esta oración y quisiera que tú lo hagas para ti, para tu casa, para tu familia. Dile: hoy reconozco, ¿quieres repetir conmigo? Hoy reconozco ante el cielo que mi familia es el eje central y el pilar de la nación. No acepto la falsificación de amor que el mundo ofrece, sino que abrazo el carácter de Cristo como mi única ley y verdadera libertad. Renuncio al engaño del yo para que el yo soy gobierne mi hogar. No buscamos el oro que se desvanece, sino la roca que permanece. Aquellos que tienen hijos de generación Z, declara esto: la generación Z los llamamos hoy a la verdadera revolución, la rebelión de la integridad, el valor de la lealtad y el poder del autogobierno. Ustedes no son de cristal, ustedes son piedras vivas en la línea de sucesión del reino. Desde esta área de Dallas nos comprometemos a modelar un gobierno de justicia que influencia nuestras familias y transforme nuestras naciones de origen. No permitiremos el suicidio de una herencia generacional. Padre, yo te quiero dar gracias, Señor. Tú levantaste esta casa, Señor, para ser un pilar y centro de familia, Señor. Oro, Señor, que los ojos del entendimiento sean revelados, sean abiertos para revelar a Cristo, Señor.
Señor, que para cada persona, cada padre de familia, cada madre, cada hijo, Señor, Cristo sea revelado, Señor. Señor, y que puedan ellos levantarse a contribuir, Señor, a seguir estableciendo los pilares de este territorio que llamaste a ser una nación de libertad, Señor. Señor, oro que podamos tomar la antorcha de aquellos que vinieron aún desde los puritanos y los cuáqueros, Señor, y que la podamos también compartir a nuestras naciones, Señor. Que desde aquí se levante un avivamiento y reforma, Señor, que trascienda, Señor, para todas las naciones latinoamericanas. Tú no levantaste familias solamente para que no se divorcien, sino familias que tengan propósito de gobernar naciones y de establecer sociedades de bien, Señor. Y yo lo declaro y profetizo sobre esta casa, Señor. Gracias por tu unción, gracias por el denuedo y gracias por todo lo que llamaste esta casa, Señor. Y Señor, amplía esa visión, Señor. Señor, porque desde aquí es una visión hacia América Latina, Señor. Señor, no solamente está confinado en medio de nosotros, sino va más allá, Señor. Padre, bendigo cada vida, cada familia, Señor, en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Dios les bendiga.